Vamos a empezar entonces con esta charla. Veo que hay gente conectada de varios sitios de Latinoamérica, gente de Perú, de Colombia, de México. Algunos de mi país, Argentina, no sé, tal vez, pero no me han dicho. Así que, bueno, saludos a todos. Me alegra que estemos todos aquí ya puntuales para comenzar. Y vamos a empezar con esta charla. A lo largo de la charla vamos a ir viendo distintas tecnologías que se pueden utilizar en IoT, basándonos más que nada en los dispositivos IoT, porque sabemos que tecnologías de comunicación, perdón, tecnologías de comunicación hay muchas, pero tal vez no todas son aplicables a IoT. Depende también del dispositivo que vayamos a conectar, porque sabemos también que IoT es algo muy amplio, es algo que involucra una gran diversidad de dispositivos, o sea, desde cámaras de videovigilancia hasta sensores de temperatura, todo lo que hay en el medio es mucho, no sé, equipos industriales, PLCs, lo que se imaginen, hasta pasar por las aplicaciones de hogareñas, como puede ser un Smart TV, por ejemplo, o una consola de videojuegos. Bueno, perfecto, ahí me está saludando un compatriota de Comodoro Rivadavia, gente de España, Martín. Bueno, entonces, con esta pequeña introducción vamos a empezar ahora a ver cuáles son las tecnologías que vamos a ver en este webinar, qué características tienen, qué ventajas tienen y qué desventajas, y en función de eso después vamos a poder, o cada uno luego va a poder elegir adecuadamente la tecnología de comunicación para su proyecto IoT. En este caso vamos a hablar de tecnologías cableadas, vamos a citar específicamente a Ethernet con todas sus variantes, es decir, Ethernet tiene varias normas, es un conjunto de estándares y involucra velocidades entre 10 entre 10 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo, pero en realidad en el ámbito de lo que es Internet de las Cosas, el rango de velocidades va entre 10 y 1000, es decir, entre 10 megabits por segundo hasta 1 gigabit por segundo. En cuanto a las comunicaciones inalámbricas, vamos a ver que hay básicamente tres tipos en función del alcance. Las de corto alcance, que se llaman WPAN, que es Wireless Personal Network, o sea, redes de área personal. Luego tenemos las de alcance medio, que podríamos decir son las WLAN, que son las redes locales inalámbricas. Y luego tenemos las WAN inalámbricas, que son de largo alcance. Después, a su vez, también podemos hacer una diferenciación entre tecnologías, basándonos en que algunas son, aceptan comunicaciones IP nativas, es decir, se puede correr el protocolo IP sobre estas tecnologías, y luego hay tecnologías que no admiten la implementación del protocolo IP, es decir, el stack o la pila de IP no se puede implementar en esas tecnologías, y por lo tanto requieren de un gateway, un equipo que convierta estas comunicaciones a una comunicación que sí sea apta IP. Vamos a empezar con Ethernet. Ethernet tiene varias ventajas y a veces cuando pensamos en IoT no tenemos en cuenta a veces esta posibilidad, ¿no es cierto? Porque cuando la gente piensa en IoT muchas veces piensa en algo inalámbrico y la verdad es que el cable tiene muchas ventajas y bueno, ahora vamos a ver algunas de ellas. Primero, Ethernet es un estándar abierto, un estándar que no es licenciado, es decir, no hay que pagar una licencia para utilizarlo, no es un estándar privativo, todas sus especificaciones están disponibles
y por lo tanto cualquiera puede implementar un dispositivo que utilice Ethernet. Y entonces, bueno, eso ha abierto el mercado. Ethernet se usa hace ya mucho tiempo. Comenzó con redes tipo hub, es decir, con redes con cables coaxiales y hubs y todo esto que parece de la prehistoria, ¿no? Con redes de 10 megabits por segundo, que no eran switchadas, que eran con hubs y demás, pero luego evolucionó hacia redes switchadas y se alcanzaron grandes velocidades y la verdad que son redes extremadamente confiables. Ya digo, con Ethernet se pueden llegar hasta 10 GB, aunque nosotros para IoT vamos a ver hasta 1 GB. Y bueno, hoy por hoy todas las redes locales de empresa, en hogares, en cualquier lugar, corren sobre Ethernet. Es decir, cuando conectamos nuestra PC nuestra notebook a la oficina con un cable, o cuando conectamos nuestro Smart TV o lo que sea, estamos usando Ethernet. Salvo que usemos Wi-Fi, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a ver después. Pero si es cableado, estamos usando Ethernet. Entonces, es un estándar abierto. Disponibilidad de conexiones hay por todos lados. Vamos a un hotel, hay conexiones Ethernet. Vamos a una biblioteca, vamos a una oficina, a cualquier lado. O sea, Ethernet es la conexión por defecto para cualquier dispositivo. Tiene alta velocidad. En el caso de IoT vamos a ver que tiene hasta 1 gigabit por segundo, que son las placas que pueden llegar a utilizar, por ejemplo, computadoras compactas, como por ejemplo la Raspberry o alguna otra. La última versión de Raspberry viene con una interfaz de hasta 1 gigabit. No hay interferencias porque los cables vienen preparados para justamente evitar todo el tema de las interferencias electromagnéticas que se producen en las comunicaciones, y la verdad que los cables Ethernet tienen esa capacidad de ser inmunes en general, salvo que haya una interferencia muy fuerte o una presencia muy fuerte de campos, pero si no, o que el cable esté dañado, esa es la otra, que el cable, las fichas estén dañados, pero si está toda la instalación en perfectas condiciones, no hay interferencias. Una de las características es que esto viene de legado, o sea, es una tecnología que ha ido evolucionando con el tiempo y tiene esta limitación de los 100 metros, que no tiene que ver con las características del cable, sino con una cuestión de comunicación del protocolo Ethernet que viene de la época en que se usaba el cable coaxial y se hacían transmisiones no switchadas, o sea, se hacía todo sobre el mismo medio y entonces había que solicitar el acceso al medio y toda esta cuestión, y hay un cálculo que se hace para saber qué pasa si dos dispositivos quieren acceder al medio en el mismo momento, y entonces se hace un cálculo y se estableció que con ese cálculo que los 100 metros eran necesarios para que no hubiera colisiones al momento que fueran a transmitir. No vamos a ver eso ahora, es algo que se legó desde esa época, digamos, pero quedó. Y bueno, también sirve como una manera de garantizar que no va a haber problemas en las comunicaciones, porque bueno, también es cierto que hay atenuación en los cables y un montón de problemas. O sea que el estándar de 100 metros se sigue cumpliendo hoy por hoy, aunque seguramente que si hacemos un cable, por ejemplo, de 120 metros, también va a funcionar. Pero bueno, lo recomendable es siempre respetar este estándar. Luego, bajo costo, porque como es una tecnología que se ha adoptado tanto y que está disponible hoy en todos lados y hay infinidad de chips que la implementan, bueno, obviamente los costos bajaron un montón y hoy es súper económico tener una interfaz Ethernet en cualquier dispositivo. Y una ventaja que tiene también es que al ser cableada, permite la alimentación eléctrica a través del mismo cable utilizando PoE. Hay varios estándares de PoE, incluso también hay PoE no estándar, que permite llevar la alimentación eléctrica a través del mismo cable, con lo cual nos ahorramos la conexión del dispositivo
del dispositivo, la conexión eléctrica al dispositivo con otro cableado. Y además también hasta podemos controlar el reinicio, por ejemplo, del dispositivo de forma remota, si con un switch PoE podemos subir o bajar la interfaz y darle un reinicio al dispositivo si fuera necesario. Así que tenemos gestión del dispositivo, no solamente de la parte de comunicaciones, sino de energía. Las desventajas, bueno, la más obvia de todas es que hay que cablear, es decir, si no está esta instalación hecha, vamos a tener que hacerla y esto tiene un costo, obviamente, de instalación y de mantenimiento. El cableado requiere algún tipo de mantenimiento también. Un consumo que puede ser alto, de entre los 200 y 300 mAh, que para un dispositivo de Internet de las Cosas es mucho, sobre todo si estamos pensando en sensores, por ejemplo. Esto es muchísimo. Pero bueno, como les decía, también es cierto que podemos enviar esta energía a través del mismo cable, ¿no? Y luego el conector es grande. Para un dispositivo pequeño esto puede ser una desventaja. Entonces, bueno, a veces no es conveniente usar Ethernet por este motivo. Y luego no incluye un mecanismo de seguridad ya integrado, es decir, hay que agregar el tema de la seguridad, ya sea a través de usuario y contraseña y de encriptación, utilizando algunos protocolos en la comunicación. Por ejemplo, si se va a utilizar HTTP, que sea HTTPS con encriptación TLS, o si se va a utilizar MQTT, bueno, que sea una encriptación también con TLS de MQTT para que los datos no vayan en texto plano. Muy bien, hasta acá es lo que le quería contar de Ethernet y bueno, ya se irán imaginando en qué tipos de soluciones o de implementaciones pueden utilizar esta tecnología para comunicar sus dispositivos IoT. Vamos a ver algunos usos de Ethernet, cosas que se usan hoy, o sea, no estamos hablando de nada futurista. Cámaras de seguridad, todas las cámaras de seguridad modernas ahora son usan Ethernet. En realidad también hay otras tecnologías, pero digamos que lo que permite que hoy una cámara de videovigilancia se conecte a través de un ambiente geográfico, digamos, remoto y demás, es que, bueno, son IP, tienen que tener este soporte para Ethernet, la comunicación es a través de Ethernet. Y la verdad que los sistemas modernos de seguridad, de bioseguridad, utilizan cámaras IP. Esto hace mucho tiempo que existen las cámaras IP, ya desde mediados de la década del 90, y ahora, salvo en soluciones muy pequeñas de tipo aéreo, donde se usan cámaras con otros estándares, todas las cámaras de seguridad hoy por hoy son cámaras IP. Luego tenemos equipamiento industrial como PLCs. Los PLCs, ya saben, son estos controladores lógicos programables que se utilizan en la industria para controlar procesos. Estos PLCs a veces tienen no todos los modelos, pero bueno, algunos tienen interfaces Ethernet a través de las cuales se pueden enviar los datos que va tomando este PLC a un servidor SCADA o algún otro tipo de server. Luego UPS, que son las fuentes ininterrumpidas de energía, que son estos dispositivos que estabilizan y dan un soporte de batería. Bueno, estas es muy común que tengan una interfaz Ethernet para monitoreo remoto, para enviar alarmas, para ver cuáles son los consumos de las cargas, etc. Luego equipamiento médico. Esto es típico, por ejemplo, en los equipos que hacen diagnóstico por imágenes y envían las imágenes a un servidor. Luego Smart TVs, como ya habíamos dicho, las consolas de videojuegos, etc. Y después tenemos dispositivos de IoT que ya vamos a ver directamente el microcontrolador, es decir, ya hablando específicamente de microcontroladores, que pueden comunicarse con entre 10 y 100 megabits por segundo. Generalmente, digamos, esas son las velocidades que generalmente pueden manejar, y las computadoras compactas, como por ejemplo Raspberry Pi,
pueden usar toda la rama de 10 a 1000 megabits por segundo. No todas, obviamente, no todas vienen con placas de 1 gigabit, pero digamos que en este rango de productos ya eso está disponible. Pasemos ahora a las comunicaciones inalámbricas. Bueno, antes de empezar con las comunicaciones inalámbricas, me gustaría hacer como una breve descripción de cuáles son, o mejor dicho, cuál es la relación que hay entre los distintos factores de una comunicación inalámbrica. Es decir, son factores de compromiso que si uno aumenta uno, no le queda más remedio que resignar algún otro. Y aquí quise poner 3 que son fundamentales para lo que es IoT, que es el consumo eléctrico por un lado, el alcance y el bitrate. Cada vez que queremos más alcance y más bitrate, lo que va a pasar es que vamos a necesitar más energía, por ejemplo, ¿no? En cambio, si queremos ahorrar energía, bueno, vamos a tener que resignar alcance o bitrate. Entonces, vamos a ver más adelante que hay soluciones que permiten tener un gran alcance, un muy bajo consumo eléctrico, pero a costa de tener un bitrate muy bajo. Aunque esto en aplicaciones de IoT, por ejemplo, sobre todo de sensores, no es un problema porque la verdad que los sensores transmiten muy poca información por segundo, entonces, bien, no sería este un problema. Al contrario, sería una ventaja tener gran alcance y muy bajo consumo eléctrico. Así que bien, estas son las variables que hay que manejar y tener en cuenta a la hora de elegir también la solución tecnológica que nosotros necesitamos, porque va a haber ocasiones en las que el consumo eléctrico va a ser crítico porque no vamos a tener acceso a la red eléctrica y vamos a tener vamos a depender solamente de una batería, porque a lo mejor ni siquiera vamos a tener disponible una manera de recolectar energía a través de un panel solar o alguna cosa por el estilo. Entonces, simplemente vamos a tener que depender de una batería y vamos a tener que hacerlo, que esa batería dure lo máximo posible, ¿no? Entonces, por otro lado, en otra aplicación, como por ejemplo pueden ser las cámaras IP, vamos a tener un bitrate muy alto porque vamos a transmitir imágenes. Y bueno, y en ese caso vamos a ver cómo las conectamos, qué tecnología podemos utilizar. Y el consumo eléctrico también va a ser alto. Bueno, ahí el alcance va a estar definido por una red cableada o por una red inalámbrica del tipo Wi-Fi o alguna otra que nos permita enviar gran cantidad de datos, pero bueno, vamos a tener que proveerle a ese dispositivo energía eléctrica también. Es decir, energía eléctrica que no sea de batería ni de un panel solar, sino energía de la red de distribución. Bueno, pasemos a Wi-Fi. Wi-Fi es una tecnología de LAN, una tecnología inalámbrica para LAN, es decir, para redes de área local. Puede tener un alto bitrate hasta 1.3 gigabits por segundo en el último estándar que ha salido, que es el AC, y trabaja en 2 bandas, 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz está muy utilizada no solamente en Wi-Fi, sino en otras tecnologías, y a veces puede pasar que esté congestionado el canal o que haya interferencias. Así que a veces puede ser un problema. En cambio, la de 5 GHz generalmente está siempre menos ocupada. Sin embargo, la de 2,4 GHz tiene más alcance porque trabaja a una frecuencia de la mitad de la otra y puede pasar muros hasta cierto punto. En cambio, la de 5 GHz
muere ahí adentro. O sea, no va a tener mucho más alcance dentro de una habitación, de una oficina, digamos, no va a atravesar demasiado los muros, se va a atenuar bastante y por lo tanto va a tener un alcance mucho menor. Bueno, los estándares que vienen desde el comienzo de las redes inalámbricas son 802.11b, G, N y AC. Recordemos, hagamos un poco de historia, veamos que el 802.11b funcionaba, bueno, y sigue funcionando, de hecho, se puede seguir usando en 2.4 GHz y transmitía hasta 11 megabits por segundo. El 11G podía transmitir hasta 50 megabits por segundo y funcionaba bastante bien hasta 20 megabits. En realidad no es que funcionaba, sino que sigue funcionando, se puede seguir usando. Lo mismo que 802.11n, que es uno que, bueno, se usa mucho todavía, que permite hasta 500 megabits por segundo y funciona en 2,4 GB. También se pueden hacer funcionar en 5 GB el 11N, pero bueno, la mayoría de los dispositivos, la verdad que funcionan, salvo algunos smartphones de alta gama y demás, funcionan casi todos en 2,4 GB. Y luego tenemos el 811 AC, que es la última tecnología wireless que ha salido en Wi-Fi, y ese nos permite justamente llegar hasta 1 GB y algo, digamos 1 GB de transferencia de datos, y ese funciona estrictamente en la banda de 5 GB. Bien, todos estos estándares tienen ya el tema de la seguridad incluida en su especificación a través de, bueno, distintos algoritmos de encriptación. Hoy por hoy, el único que se recomienda utilizar de todos los que fueron apareciendo desde el web para aquí es el WPA2, es la segunda versión de WPA, que es el más seguro de todos, y ya no se recomienda utilizar las versiones o las tecnologías anteriores. Ventajas de Wi-Fi. Bueno, igual que Ethernet, son estándares abiertos. Esto quiere decir que cualquiera puede implementar dispositivos con este estándar, con estos estándares. No tienen que pagar licencia y demás. Ofrece un alto bitrate, fijémonos que podemos llegar hasta tasas de transmisión de datos similares a las de Ethernet cableado, o sea, estamos prácticamente de igual a igual con un cable en cuanto a tasas de transferencia, si no hay problemas mayores en la transmisión que tenga que ver, por ejemplo, con interferencias, bloqueos, etc. Buen alcance, tenemos, para decir así, a grosso modo, 50 metros en interiores y 100 metros en exteriores, aunque podría ser un poco más o un poco menos, eso depende de cada instalación y de las condiciones. Disponibilidad, bueno, esto es una tecnología que está disponible en todos lados, vamos a cualquier lado y un hotel está disponible, un aeropuerto está disponible, en una plaza, donde, o sea, hay señal Wi-Fi hoy por hoy en todos lados, la verdad que hay mucha disponibilidad y por lo tanto sería bastante sencillo conectar un dispositivo IoT usando Wi-Fi desde ese punto de vista, ¿no? Además, los despliegues Wi-Fi son fáciles de hacer, o sea, solamente hay que poner un access point y enseguida llegamos con Wi-Fi a cualquier lado. La seguridad está incluida, como ya habíamos dicho, eso es una ventaja, porque bueno, nadie que no tenga las credenciales para acceder a la red Wi-Fi va a poder transmitir datos, inclusive si alguien está escuchando el tráfico Wi-Fi, porque bueno, obviamente el tráfico Wi-Fi va por el aire, así que cualquiera que se conecte a la red podría escuchar este tráfico, pero como las comunicaciones están encriptadas, por más que alguien pueda escuchar, no va a poder ver el contenido de ese tráfico. Es decir,
La encriptación está ya incluida en la capa de enlace de Wi-Fi, entonces eh, eso hace que lo que va viajando en las tramas no se pueda ver por más que lo estén snifeando, como se dice en la jerga, es decir, tomando ese tráfico y analizándolo. Los chips son de bajo costo, porque bueno, la verdad es que se producen grandes cantidades de chips Wi-Fi y bueno, y hoy por hoy los vemos en todos lados. Y tenemos acceso directo a la red IP, es decir, soporta tecnología IP, es decir, en las capas superiores de red y de transporte soportan la tecnología IP, entonces directamente podemos estar conectados a Internet y enviar información directamente a Internet sin ningún intermediario. No necesitamos un gateway en el medio para que nos convierta una tecnología a otra. Las desventajas son que justamente este tema de la seguridad a veces se puede volver una desventaja porque requiere autenticación, es decir, nadie recomienda hoy por hoy poner una red Wi-Fi abierta sin, sin ningún método de seguridad. Entonces, si vamos a sumar un dispositivo, lo que tenemos que hacer es darle de alguna manera un SSID, es decir, una identificación de la red Wi-Fi y cuál es la llave para conectarse a esa red Wi-Fi. Es decir, estos datos se los tenemos que cargar previamente al dispositivo IoT o generar algún mecanismo que nos permita cargar estos datos en el momento en que se va a hacer la provisión del dispositivo. A veces algunos dispositivos, por ejemplo, funcionan en modo AP y entonces el usuario se conecta a ese dispositivo, ingresa los datos de la red Wi-Fi y luego ese dispositivo ya se conecta a la red Wi-Fi. Otras veces, por ejemplo, puede tener una interfaz Bluetooth y a través de una aplicación el usuario se conecta al dispositivo, ingresa los parámetros y luego el dispositivo se conecta a la red Wi-Fi. Bueno, tiene que haber algún método de provisión que permita especificar estos parámetros porque obviamente si no el dispositivo no se va a poder conectar a la red Wi-Fi. Otro tema es que el consumo generalmente es alto durante la transmisión de datos y aquí hay que ver algunas estrategias para gestionar eso, para que, por ejemplo, el dispositivo no esté permanentemente conectado a la red, sino que, por ejemplo, en determinados intervalos entre en reposo, en deep sleep, es decir, un estado de muy bajo consumo, y cuando sea necesario se despierte, se conecte a la red Wi-Fi y envíe los datos. Luego puede haber interrupciones en la comunicación debido a problemas en la red Wi-Fi que pueden tener que ver con interferencias, con debilidad en la señal por cuestiones atmosféricas, si están en el exterior, una serie de cosas. Interrupciones siempre puede haber o porque directamente se cayó el AP, o sea, perdió conexión al AP y entonces o se apagó y entonces perdimos comunicación. Otro tema es la certificación wireless. En este caso, bueno, todos los equipos que vayan a llevar alguna tecnología inalámbrica requieren una certificación para poder ser instalados y usados. Y en este caso, bueno, puede ser una desventaja, pero también es cierto que hay un montón de chips que ya vienen con la certificación incluida. Es decir, hay módulos que ya vienen certificados y obviamente la recomendación es utilizar esos módulos. Van a ver que en el mercado hay un montón de estos módulos wireless que ya vienen con la certificación, la van a ver esa certificación en la chapita del módulo. Estos módulos vienen con un recubrimiento metálico justamente para aislar todo el tema de radiofrecuencia en el chip. Es una pequeña jaula de Faraday. Y entonces en esa chapita generalmente viene inscripto la certificación de ese producto. Así que la recomendación, por supuesto, siempre que se utilice un producto inalámbrico es usar productos que ya estén certificados. Y de esa manera no vamos a tener que certificarlos, porque si hay que certificar un producto, la verdad que es
un costo muy elevado. Y bueno, y aquí como el fabricante de esos módulos hace millones y millones de esos módulos, el costo de la certificación es una fracción nada más. Entonces es muchísimo más barato comprar este tipo de módulos. La interferencia electromagnética también puede ser un problema. Tiene que ver también con esto que decíamos de las interrupciones en la comunicación. Recordemos que hay muchos equipos, o sea, muchos dispositivos que utilizan esta misma banda de frecuencia, por ejemplo en 2.4, es decir, por ejemplo, Bluetooth utiliza 2.4, los hornos microondas suelen utilizar 2.4, teléfonos inalámbricos, de esos que siempre hemos usado, teléfonos inalámbricos hogareños o de oficina, utilizan muchas veces la banda de 2.4, así que hay un montón de cosas que usan 2.4, después hay otras tecnologías también que usan 2.4, como Zigbee. Así que, bueno, puede haber una gran competencia de elementos, inclusive también de ruido, como puede producir, por ejemplo, un horno microondas. Bueno, pasando un poco a lo que es Bluetooth. Bluetooth hay dos especificaciones, uno es el clásico y otro es BLE. BLE es la versión de bajo consumo, que salió después. El clásico ya prácticamente, o sea, no se recomienda para nuevas implementaciones, porque si bien está disponible y hay dispositivos que lo usan, la verdad que no, o sea, no hay compatibilidad entre el Bluetooth clásico y el BLE. No son compatibles. Por lo tanto, o usamos uno o usamos otro. Y la verdad que no conviene usar el clásico porque el clásico consume muchísima más energía, aunque permite un poquito más de ancho de banda, es decir, de bitrate. Bueno, ambos trabajan en 2,4 GB y tienen un alcance entre 10 y 20 metros. El bitrate clásico, como decíamos, 2 megabits por segundo y el bitrate, el BLE menos de 1 megabit por segundo o 1 megabit por segundo más o menos. Bien, vamos a hablar un poco del BLE, pero bueno, les comento nada más que el clásico se solía usar o por ahí se puede llegar a seguir usando en algunos dispositivos como pueden ser teclados inalámbricos, mouse inalámbricos, etc. Pero el BLE es lo que hay que usar para IoT. Vamos a ver las ventajas del BLE. Bueno, las ventajas son primero el muy bajo consumo. Se pueden hacer dispositivos que consuman muy poco y entonces podemos alimentarlos solamente con baterías y que duren un año o más. Bueno, hay gente que dice que pueden llegar a durar varios años, pero bueno, eso depende obviamente de cada implementación, ¿no? Soportado por muchos dispositivos, esto quiere decir que muchos dispositivos hoy por hoy hablan BLE, nuestros teléfonos inteligentes, las notebooks, los dispositivos de audio, bueno, los auriculares. Vamos a encontrar un montón de dispositivos que hablan hoy por hoy BLE, hay varias versiones de BLE. Y bueno, tenemos que tener en cuenta lo que ya decíamos, que no es compatible con la versión clásica de Bluetooth. El alcance, como se redujo el bitrate, el alcance de BLE es un poco mayor al del Bluetooth clásico, es decir, podemos llegar hasta 20 metros. Se redujo el bitrate y se redujo el consumo, pero se mejoró el alcance. Y tiene un acople rápido, puede funcionar en modo beacon y algunos chips permiten multipunto y mesh. Desventajas, hay que agregar seguridad porque no tiene la seguridad integrada. Es decir, Bluetooth no tiene un método, por ejemplo, de autenticación y encriptación como tiene Wi-Fi. Y bueno, también tenemos el tema de la interferencia electromagnética porque seguimos trabajando en 2,4 GB. Y otra desventaja que tiene es que no es IP.
necesitamos un gateway que nos convierta la información que estemos transmitiendo por Bluetooth y la mande a una red que sea IP. Por ejemplo, puede ser ahora vienen muchos, por ejemplo, access point, que vienen con interfaces también Bluetooth. Se utilizan para IoT. Entonces, por ejemplo, un access point que tiene capacidad Wi-Fi y conecta un montón de dispositivos Wi-Fi, tiene también una interfaz Bluetooth. Y entonces uno puede agregar dispositivos IoT que utilicen Bluetooth y usar la misma infraestructura de red que ya está instalada en el sitio. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tipo de tecnología, en donde lo que se prioriza es el alcance. Vamos a hablar primero de las redes celulares. Las características de estas redes, como ya todos sabemos, son largo alcance, varias tecnologías disponibles y disponibilidad global. En todos los países hay redes celulares, aunque estas redes van a ser de distinto tipo, de acuerdo a la zona, y van a trabajar en distintas bandas de frecuencia, etc. Primero tenemos las redes 2G o GPRS. GPRS es para la parte de datos. Y todavía está disponible en algunos países y regiones. Esta es una red que ya se anunció que se va a producir el apagón. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya está en proceso de apagado. Pero aquí, por ejemplo, en Argentina ya tenemos muchos lugares en donde todavía está disponible. Y yo creo que en muchos lugares de Latinoamérica debe estar disponible también. Seguramente en Europa ya no está más. Y bueno, así como es una red que va a dejar de usarse, también tiene algunas ventajas porque permite hasta 200 kbps por segundo de transmisión de datos, tiene bajo consumo de energía. Los chips generalmente son cuatribanda, eso quiere decir que se pueden conectar a distintos proveedores. Es una solución económica, pero no es recomendable para nuevos proyectos por este tema de que se va a producir en algún momento el apagón, si queremos instalar un sistema que esté disponible durante bastante tiempo, la verdad que no es disponible no es recomendable usar 2G o GPRS para nuestros proyectos IoT. Bien, la tecnología 3G, creo que todos la conocemos también, está disponible. No hay una agenda de apagado de esta tecnología, si bien esta tecnología ya quedó superada por el 4G, la verdad que se sigue usando bastante y no hay una agenda de apagado de esta tecnología. O sea que si alguien quiere hoy por hoy realizar un proyecto en 3G, bueno, lo puede hacer tranquilamente, porque además no en todos lados, sobre todo conociendo la realidad de nuestros países aquí en Latinoamérica, no en todos lados hay 4G. O sea, vamos a encontrar muchos lugares donde apenas hay 3G. Entonces, bueno, es una opción interesante. Podemos transmitir entre 1 y 3 megabits por segundo. El consumo puede ser moderado. Siempre y cuando hablamos de consumo tenemos que tener en cuenta de qué manera nosotros utilizamos la energía, ¿no? O sea, vamos a tener que, tratándose de IoT y de comunicaciones inalámbricas, generalmente siempre vamos a estar pensando en estrategias para reducir la cantidad de transmisiones o el tiempo de transmisión. Y bueno, y además no es, generalmente, por ejemplo, si uno transmite un valor de un sensor, no es que todo el tiempo está transmitiendo ese valor, sino que lo hace en determinados periodos de tiempo, que pueden ir desde 1 minuto, 5 minutos, o inclusive media hora, o sea, o un día completo. Depende de la aplicación, eso es muy, muy dependiente de la aplicación. Bien, un problemita o un tema que hay que ver es que hay bandas asignadas según la zona y el proveedor. Y bueno, son módulos que dentro de todos son económicos, no son los más económicos de todos, pero tampoco está entre los más caros. Finalmente, lo que tiene que ver con redes celulares, tenemos LTE, que involucra a las redes
4G y 5G. 4G que ya la tenemos entre nosotros y la 5G es esta que, bueno, se está implementando ya en algunos países, en algunas regiones. Hay categorías, estas categorías tienen que ver con la aplicación o los canales que están disponibles en estas tecnologías. Del 0 al 9, la categoría 0, por ejemplo, también se nota M, van a ver mucho que en foros de IoT, en sitios de IoT donde se habla de IoT, van a ver mucho el LTE-M, y también hay otros estándares, otras especificaciones, que se llama NT-IoT, me parece, NB-IoT o algo así, que también utiliza la infraestructura celular para comunicaciones de dispositivos IoT. Pero la categoría M está disponible en 4G ya, es decir, donde haya una red 4G se puede utilizar, aunque hay que ver si el proveedor está brindando el servicio. Yo, por ejemplo, hace un tiempo estuve averiguando algo aquí en Argentina. La verdad que no, si bien algunos proveedores están ofreciendo estos servicios, no está muy claro. No está muy claro cuántos salen, ni cómo se ofrecen, ni nada de eso. Pero bueno, es algo interesante porque si hay disponibilidad de redes de este tipo en la ciudad, por ejemplo, se pueden conectar dispositivos utilizando estas redes, que no son redes telefónicas, por ejemplo. O sea, uno no puede llamar por teléfono utilizando esos canales de comunicación. Simplemente lo que puede hacer es enviar datos. Entonces, se utiliza, y son canales de muy bajo ancho de banda, ¿se entiende? Entonces, son para enviar datos, pocos datos, en el orden de los kbps, y también algunas de estas tecnologías o de estos canales tienen alta latencia, inclusive de algunos segundos. Entonces, tampoco son para aplicaciones críticas. Pero si uno necesita, por ejemplo, enviar los valores de contaminación en una parte de una ciudad, puede tranquilamente utilizar esta tecnología porque no es un valor crítico que tenga que llegar al instante y puede realizar varias retransmisiones y la cantidad de información va a ser muy pequeña. Entonces, se puede utilizar este tipo de tecnología en esos casos. Y bueno, nuevamente hay bandas asignadas según la zona y el proveedor, bandas de frecuencia, y hay que, hay que ver qué es lo que corresponde a cada región, ¿no? Y con qué proveedor vamos a trabajar. Las ventajas de las redes celulares en general es la disponibilidad, en primer caso. En todas las ciudades hay disponibilidad de redes celulares, aunque obviamente si nos vamos al campo, bueno, se empieza a debilitar la señal, si a medida que nos alejamos de las ciudades o de los centros urbanos, se empieza a debilitar y puede haber problemas de conexión y puede ser que no haya servicio directamente. Bueno, la conexión es IP, es decir, depende de la tecnología que usemos, pero la conexión es IP. Y bueno, ya podemos implementar directamente conexiones a nivel IP entre los dispositivos IP y las plataformas de IoT, por ejemplo, o de los usuarios. Y una ventaja que tienen este tipo de dispositivos que se conectan a las redes celulares, que también involucran, por ejemplo, SMS y voz. A veces puede ser que sea útil usar el canal de voz o el canal de SMS. Así que bueno, eso está resuelto ya. Las redes son confiables en general, es decir, siempre hay disponibilidad de uso de las redes celulares. Es muy raro que se caiga, salvo que pase algún desperfecto en la celda del proveedor, alguna cosa media grave. Viene una seguridad que ya está integrada en la red. Y también hay hasta cierto punto una capacidad de geolocalización porque podemos saber a qué celda está conectado nuestro dispositivo, por ejemplo, si fuera un dispositivo que se está moviendo. Además de tener, por ejemplo, un GPS, podríamos identificarlo bastante bien sabiendo a qué celda se está conectando.
La desventaja es que los módulos en general son más caros que otro tipo de tecnología. Eh, Depende de la tecnología que usemos dentro de las redes celulares, vamos a tener un alto consumo. Tenemos diferentes bandas por zonas y depende también la tecnología que usemos, vamos a tener un costo mensual alto por transferencia de información. Y también vamos a tener que pagar una tarifa mensual. Es decir, por ejemplo, si vamos a usar la parte de voz y SMS, bueno, vamos a tener que pagar una tarifa mensual, como es una línea de teléfono, ¿no? Que tenemos que pagar todos los meses. Y bueno, y si vamos a usar los datos de 4G, vamos a tener que pagar una determinada cantidad de megabytes por mes, o sea, tener activa esa línea para que no se caiga. Bueno, todo esto viene con los inconvenientes también de la instalación de los chips para conectarnos a las redes celulares y demás. Es decir, tiene una serie de complicaciones desde el punto de vista práctico, ¿no? La gestión de esas cuentas, de esos pagos, de esos chips, a veces no es tan sencilla, ¿no? Bueno, y finalmente, de las tecnologías que vamos a ver en esta charla, les quería presentar o hablar un poco sobre LoRa, LoRa o LoRaWAN. LoRa es la tecnología de comunicación inalámbrica que es una tecnología de bajo LoRa significa long range, o sea que quiere decir alto alcance, y es una tecnología de bajo consumo eléctrico y muy largo alcance. Entonces, bueno, hay distintas bandas de acuerdo el país en que vivamos. Por ejemplo, acá en Argentina usamos la banda de 900 MHz, en Estados Unidos también se usa la de 900 y en Europa se usa la de 868 MHz. Las otras dos creo que son de Japón y algún otro país así de asiático, ahora la verdad que no recuerdo. Pero en realidad no es que esté prohibido usar otras bandas, depende también de la aplicación, pero en conexiones de tipo WAN, es decir, conexiones con un gateway en una torre que conectan muchos dispositivos en una ciudad o en un lugar abierto, deberíamos usar la frecuencia que está asignada para nuestro país. Está pensada para comunicaciones de largo alcance, como ya dijimos, muy bajo consumo y bajo bitrate. Fue desarrollada por Semtech. Semtech es el único que es una empresa que desarrolla chips y es el único que produce los chips de LoRa. Porque obviamente la tecnología es propietaria y ellos son los únicos que pueden producir los chips. Sin embargo, estos chips, bueno, han sido adoptados por muchos fabricantes y hoy por hoy tenemos un montón de módulos y soluciones y productos para utilizar LoRa. Yo la verdad que lo súper recomiendo, yo soy un entusiasta de LoRa, hace un tiempito que la vengo estudiando y que vengo haciendo algunas pruebas y veo que hay muchas implementaciones con mucho éxito en el mundo eh, por las características que tiene LoRa y bueno, y me parece que es una tecnología ideal para dispositivos IoT donde se requiere, por ejemplo, largo alcance o inmunidad de interferencia o muy bajo consumo. Entonces, eh, hay dos tipos, básicamente dos maneras de utilizar la tecnología. Una es conexiones entre dos dispositivos, por ejemplo, que usan directamente esta tecnología a nivel de física, de capa física, donde se utilizan esta tecnología para comunicarse punto a punto, es decir, de machine to machine, o sea, de máquina a máquina. Y en este caso no estamos hablando de una red LoRa, sino de una comunicación entre dos dispositivos que utilizan la tecnología LoRa. Entonces, cuando es así, directamente decimos LoRa. Pero cuando vamos a redes, donde hay gateways, y hay muchos dispositivos, y hay después un servidor de red que toma la información que envía el gateway y la organiza y demás, hablamos de sistemas LoRaWAN. Y bueno, esto tiene la característica de que todos los dispositivos que utilizan LoRa envían
sus mensajes al gateway, y el gateway lo que hace es enviar toda esa información a un servidor que se llama servidor de red, y ese servidor de red hace todo, bueno, todo el ruteo de esos paquetes a las aplicaciones y a los usuarios a donde tengan que llegar esos paquetes. Se hace todo un reteo, descarta los paquetes duplicados, hace todo un trabajo. También hace la autenticación de los dispositivos, tanto de los gateway como de los dispositivos LoRa remotos. Así que bien, eso para verlo en profundidad podemos hacer algún día una charla específica de LoRa. Es bastante, se puede hablar mucho, obviamente de todas las tecnologías que hemos ido pasando, se puede hablar mucho y se puede ir mucho en profundidad, pero yo quería hacer aquí un repaso de todas. Las ventajas del LoRaWAN o del LoRa son el largo alcance, hasta 40 kilómetros en campo abierto, uso libre, es decir, por más que el protocolo es propietario, cualquiera hoy lo puede utilizar porque las licencias, no se paga licencia por el uso del espacio en esta frecuencia, en estas frecuencias son libres, son no licenciadas. Podemos transmitir hasta 50 kbps por segundo, muy bajo consumo eléctrico, inmunidad en la interferencia por el tipo de manejo que hace la comunicación inalámbrica LoRa. Aprovecha rebotes de señal y los chips son bastante económicos. Desventajas: se requiere administrar la red, hay que administrar tanto los gateway como el servidor de red para darle forma a todo. No es IP, o sea que tenemos que pasar sí o sí por un gateway para hacerlo IP, o por algún dispositivo que tenga IP, porque por ejemplo podemos poner una interfaz LoRa a nuestra Raspberry y después desde ahí conectarnos a distintos dispositivos LoRa, y esa información luego la guardamos en la Raspberry o la mandamos a algún otro sitio a través de nuestras conexiones Ethernet o Wi-Fi o lo que sea. Y bueno, y lo que decíamos que el protocolo es propietario, no es un protocolo abierto, así que los chips sí o sí van a ser de Semtech, no queda otra. Bueno, hasta acá más o menos todo lo que tenía que decir de las tecnologías de comunicaciones en IoT. Lo que me planteé revisar en esta charla,